notarios de Guatemala, elección de cortes en el Congreso, candidatos que están llevando su papelería al Congreso, la exigencia que existe para el Ejecutivo para que transparente el proceso. En todo este marco tan complejo para hablar de las magistraturas a la Corte de Constitucionalidad, surge la pregunta: ¿qué no podemos pasar por alto? ¿En qué nos tenemos que fijar en esta elección? Agradezco el atender la comunicación a Roberto Alejos. Él formó parte del grupo de constituyentes de nuestro país. Licenciado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por la paciencia, pero entenderá que en medio de manifestaciones y problemas en la SBS no hay tiempo que alcance, ¿no? Gracias por estar con nosotros de nuevo y le planteo esa pregunta que le he hecho. ¿Qué no podemos pasar por alto en este proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad? ¿En qué detalles como población guatemalteca nos tenemos que fijar para poder fiscalizar de mejor manera este proceso? Bueno, primero, digamos, la parte 100% legal, que estamos hablando del artículo que habla de los requisitos para poder ser magistrado, es donde habla precisamente ahí de que sea abogado y notario con 15 años, no habla de ejercicio profesional, sino de haberse graduado, de estar colegiado. Esos son requisitos que no pueden obviarse. Y lo que está hoy en día, que antes no se usaba mucho, que es el famoso artículo de la Constitución que habla de la idoneidad, honradez para poder optar a un cargo público. Esos son dos temas que no podemos obviar en estos momentos para el momento de fiscalizar la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Como requisitos legales, ambos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, para después poder pasar a un problema en el que se encuentra el país, que es el haber politizado la justicia y judicializado la política, que se ha convertido ahora en un tema sumamente importante y algo muy delicado en estos momentos en que se están eligiendo distintos cargos para el país, porque cuando los constituyentes creamos esta Corte de Constitucionalidad y creamos estas normas, desde un principio se pensó en que la Corte de Constitucionalidad iba a tener normalmente recursos que iban a ir en contra del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y por eso es que para poderla integrar, pues hay que nombrar un representante del organismo ejecutivo, que lógicamente será alguien de estrecha relación con el presidente de la República. Se supo que siempre iba a ser de esa manera. En el organismo judicial se espera que sea alguien que conozca al organismo judicial, que haya trabajado en el organismo judicial y pueda defender las causas del organismo judicial. Y en el Congreso de la República es inevitable que sea alguien que conozca de política y que represente a la clase política y las decisiones políticas que se están tomando. Pero en los otros dos temas, Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, se espera que en este caso sean personas totalmente neutrales, que cumplan con ciertos requisitos, pero sobre todo estos requisitos de neutralidad, alejados de los partidos políticos, alejados de las causas que ya están dilucidándose en la Corte de Constitucionalidad, y sobre todo alejados de este tema de la politización de la justicia. Licenciado, buenos días. Juan Francisco Romero le saluda. La base primordial hoy en día. Perdón, licenciado, buenos días, Juan Francisco Romero le saluda. Pero en algún momento de ese proceso, y usted lo ha vivido tanto como constituyente como como diputado, se ha criticado precisamente a esos entes a los que usted hacía referencia, Colegio de Abogados, Consejo Superior Universitario, de ser ahí donde grupos ajenos que no son políticos, pero sí manejan intereses políticos, han logrado filtrar personas en comisiones de postulación, en elecciones incluso de juntas directivas, para poder incidir en este tipo de procesos. Es que es precisamente ahí cuando nos referimos a que hemos politizado la justicia, porque resulta que ahora para poder ser electo en el Colegio de Abogados a cualquier cargo, presidente del Colegio de Abogados, o para poder ser electo representante del Colegio de Abogados ante la Corte Constitucional o cualquier otro cargo de este tipo, se ha convertido en una campaña política. Y entonces, cuando se va a ser candidato a miembro de la Junta Directiva del Colegio, o se va a ser candidato a ser electo representante del colegio a la Corte de Constitucionalidad, se convierte en una campaña. Quienes quieren optar a este cargo
hacen una gira por todo el país y hacen lo que cualquier partido político está haciendo, que ya está mal. El tema de invitar a cenas, a reuniones, a regalos, promesas de campaña, ahí es donde politizamos el tema de la justicia, porque quien llega con un proceso totalmente politizado, una gira a nivel nacional donde y por otro lado se han convertido en los grupos que promueven candidatos como que fueran partidos políticos, tienen su propio símbolo, su propio eslogan, sus propias promesas de campaña, y entonces no va a llegar en el Colegio de Abogados precisamente alguien que sea totalmente neutral, sino que alguien que represente a uno de estos grupos, y estos grupos son los más parecidos que hay a un partido político, y por lo tanto cuando llegan al cargo a llegar a defender los intereses de quienes votaron por él en una especie de campaña electoral. Y aunque parezca mentira, también se da en la Universidad de San Carlos. En la Universidad de San Carlos también se ha politizado la forma de elegir a sus representantes. De por sí ya hay política en la San Carlos para elegir los distintos cargos que se eligen, pero en esos cargos que son para representar al país, digamos, para que la San Carlos esté representada ahí, la academia esté representada ahí, resulta que se ha convertido en algo político. Igual hay que hacer campaña por quienes votan, y todo este tema es lo que nosotros llamamos la politización de la justicia. Claro, pero a ver, me encanta algo que me acaba de escribir un oyente. La justicia no puede ser democrática. La justicia es la justicia. Es un sí o un no, es un blanco o un negro. No hay medias tintas en la justicia. ¿Usted considera que estos conceptos son válidos o la justicia sí puede ser democrática? No, es que digamos, nosotros hablamos de que la justicia debe ser pronta y cumplida, porque se trata de cumplir o no cumplir con la ley. Y en el tema de la justicia no hay para dónde. La ley es la ley debe de cumplirse. Y lo que hemos hecho es que, por ejemplo, las comisiones de postulación no existían en la Constitución original. Son producto de una reforma que se dio después con la idea de dominar las cortes o con la idea de transparentarlas por la forma en que se estaba creando. Y salió, como en buen chapín decimos, más caro el caldo que los frijoles, porque se convirtió en un proceso, vuelvo a repetir, político, desde la integración de esas comisiones de postulación. Desde ahí se politiza la forma de llegar a las comisiones. Pero por supuesto la justicia no es un sistema democrático, es un sistema de aplicar la ley. No se trata de otra cosa más que esa, y precisamente la Corte de Constitucionalidad está para eso, para vigilar que ninguna ley, para vigilar que ningún funcionario no cumplan con la Constitución Política de la República, que no debería de tener todas las interpretaciones que hoy en día se le dan, o es blanco o es negro, es, lo que la Constitución dice, y si hay dudas, ahí está el diario de sesiones para entender lo que el legislador quiso poner en cada artículo, y no hay para dónde. En su opinión, licenciado, ¿se perdió entonces el sentido que los que hicieron la Constitución le dieron a esa Corte de Constitucionalidad? ¿Cumple ese balance de poderes que debería de ser, o esa politización ha cambiado su estatus actual? Yo creo que en todo el sistema, y por eso hablamos de un sistema colapsado, un sistema realmente que está ausente, como la llamamos, hay un estado ausente. No se cumplen todas las intenciones que teníamos los constituyentes, porque jamás pasó por nuestra mente que este tipo de elecciones iban a politizarse. Y ahora, digamos que no solo en la Corte de Constitucionalidad, sino en muchos de los organismos del Estado, en muchas de las entidades que son integradas por representantes electos, se ha perdido esto porque se politizó. Entonces, cuando esto se politiza, lógicamente quien llega ahí llega a representar los intereses de quien lo llevó y no los intereses de la nación, y eso nos ha metido realmente en un problema. Bueno, para finalizar, licenciado, solo le pregunto esto, ¿cuál en este momento, cuál es la elección que usted considera más transparente y la menos transparente desde su punto de vista? De todos los que tienen que elegir. Bueno, lo que pasa es que, digamos, el representante o la representante del presidente de la República, nosotros los constituyentes siempre lo pensamos así: tiene que ser alguien que el presidente norme, que defienda los intereses del organismo ejecutivo, nos guste o no nos guste, pero la mayoría de recursos que se presenten en la Corte de Constitucionalidad
acusándolos de que están violando la Constitución, van a ir contra esos tres organismos del Estado, y en ese caso quienes los representen van a representarlos a ellos. Y en este tema, digamos, no es que no haya transparencia, es que la politización del sistema hace que la campaña que se hace por debajo y sin que la gente la conozca es la que no es transparente. El proceso de votar en el colegio, el proceso de votar en la universidad, el proceso de votar en el Congreso son transparentes porque se sabe cómo votó cada uno, desde que pusimos el tablero electrónico, desde que el voto es público, etcétera, etcétera. Lo que no es transparente es la forma de hacer campaña para poder llegar a ser el candidato que obtenga más votos. Claro, perfecto. Licenciado, le quiero agradecer mucho el platicar con nosotros y aclararnos estos temas. Creo que tiene uno una claridad del proceso, mejor claridad del proceso, ¿no? Muchas gracias, Roberto, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la oportunidad de estar en este medio tan importante. Gracias. El licenciado Roberto Alejos platicando con nosotros. Ya usted lo escuchaba, constituyente, no ex, constituyente.